Millones de personas en Chile y el mundo sufren alguna enfermedad vascular y una fracción importante de estos requiere de una operación de bypass para su tratamiento. Precisamente, emprendedores chilenos trabajan para diseñar injertos de vasos sanguíneos a través de propiedades biológicas similares a la de los vasos naturales, utilizando células madre. Queremos entender de qué se trata esta innovación médica y por eso nos acompaña Óscar Solar, CEO de Cells for Cells. Óscar, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme. Para entender un poco, ¿qué es lo que hacen ustedes en esta empresa Cells for Cells? Cells for Cells es un emprendimiento biotecnológico de la Universidad de los Andes que nació en 2010 como una iniciativa para generar terapias en base a células madre y hacer investigación clínica que pueda probar seguridad y eficacia en patologías que hoy día no están resueltas por la medicina actual. Bueno, y una de las cosas que no está resuelta es precisamente lo que queremos conversar. Son estos injertos de vasos sanguíneos naturales, porque utilizan las células madres de los pacientes en casos de bypass vasculares, cuando las personas obviamente tengan enfermedades, uno piensa lo más común, al corazón. Cuéntanos exactamente de qué se trata esta innovación que ustedes están desarrollando. Hago la aclaración que no soy médico ni científico, sino que soy ingeniero, así que puedo cometer algún error. La innovación que estamos desarrollando el Cells for Cells en conjunto con la Universidad de los Andes es desarrollar vasos sanguíneos ingenierizados para poder reemplazar de alguna manera terapéutica los vasos sanguíneos que se obtienen del mismo paciente para hacer bypass coronario o bypass vasculares en general. Entonces el proyecto tiene por objetivo desarrollar vasos sanguíneos. Y en el camino nos vimos la necesidad de desarrollar en forma precisa la fabricación de vasos sanguíneos y para eso tuvimos que desarrollar un robot que hace este proceso automatizado de producción de vasos. ¿Por qué ustedes plantean reemplazar vasos sanguíneos de las propias personas? ¿Cuál es el problema general que se da cuando, por ejemplo, quizás se toma un vaso de alguna pierna de una persona para llevarlo a un bypass vascular? ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan? Los problemas más comunes son que, como tú bien lo dices, hacer por ejemplo, un bypass coronario implica que el paciente tiene que entregar una vasculatura de otro lugar, de una pierna, por ejemplo, y eso requiere dos cirugías, la coronaria y la obtención de este vaso sanguíneo. Por algunas razones, aproximadamente el 30% de los pacientes no son candidatos a donar o utilizar sus propios vasos porque pueden tener algún tipo de enfermedad, edad. Entonces, en ese caso no existe la posibilidad de utilizar su propio vaso sanguíneo y ahí es donde entra la posibilidad de utilizar los vasos sanguíneos ingenierizados. Estos vasos sanguíneos ingenierizados, entonces, para entenderlo bastante bien, se utilizan células madres de las personas, por ejemplo, obtenidas de la médula ósea, y con esa información genética precisa de la persona, este robot fabricaría estos vasos sanguíneos que son, si uno entiende que es el mismo ADN de la persona, serían perfectos, la misma información y por lo tanto casi imposibles de que un paciente no los pueda ocupar. Eso un poco así que entenderlo. Exactamente. La ventaja de utilizar vasos sanguíneos ingenierizados, que son hechos en el laboratorio, son vasos sanguíneos sintéticos, que justamente utilizan un robot que con un material biopolimérico especial simula o emula la estructura tridimensional de un vaso sanguíneo. En paralelo, células del mismo paciente, que pueden ser tomadas de la médula ósea, como tú mencionaste, se expanden en el laboratorio para pasar de cientos de células a millones de células. Y esta tecnología conjunta entre el vaso sanguíneo físico, que no es celular, junto con las células del propio paciente, conforman el injerto que es celularizado. Al tener las células del propio paciente, en una cirugía, por ejemplo, este vaso se puede injertar en el mismo paciente y permitir que las células madre del propio paciente que están poblando este vaso sanguíneo puedan proliferar dentro del injerto y también ayudar que las células del propio paciente que están en el entorno puedan crecer y poblar el vaso sanguíneo. Es decir, que esta cirugía de esta manera podría ser aceptada por el cuerpo de una manera mucho más eficaz, mucho más natural y obviamente darle más posibilidades de éxito a la cirugía. Por supuesto, porque estamos hablando de las células del mismo paciente. Como tú bien dices, tiene su material genético, la posibilidad de rechazo es prácticamente nula porque estamos utilizando las células del propio paciente. Ahora, ustedes utilizan un robot. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Me imagino porque un robot debe hacerlo más rápido,
toda esta producción de los vasos sanguíneos. Y también lo comentábamos antes de la entrevista, muchos bypass no funcionan porque quizás el vaso sanguíneo que se injertó no tiene el largo necesario o también tampoco el espesor, la anchura necesaria. Con el robot entonces se solucionaría ese problema. Exacto. La ventaja del robot es que tú automatizas los procesos de producción, es decir, es posible controlar variables como longitud del vaso, diámetro del vaso, espesor de las multicapas, porque los vasos sanguíneos tienen multicapas de distintos materiales celulares. El robot permite precisar todos esos factores de producción, por lo tanto podemos hacer en serie vasos sanguíneos que son exactamente iguales y muy precisos. De otra manera tendríamos que hacerlo en forma manual. Aparte de las razones médicas que estamos conversando ahora de esta innovación, también hay un hecho particular porque las enfermedades vasculares, si no me equivoco, son una de las principales causas de muerte en Chile y quizás en el mundo. Efectivamente, las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en el mundo. Aproximadamente 1/3 de las muertes mundiales se deben o se atribuyen a algún tipo de enfermedad cardiovascular, que incluyen entre otros infarto al miocardio y todas las complejidades asociadas a enfermedades cardiovasculares. O sea, estamos hablando de una enfermedad de alto impacto nacional y mundial. Y la aproximación que estamos haciendo de Cell4Cells con la creación de vasos sintéticos con células del propio paciente irían a contribuir a esa patología y a la disminución de la mortalidad y de la invasividad de una cirugía cardiovascular. Óscar, ¿en qué etapa de desarrollo está este proyecto? ¿Están en etapa de pruebas? ¿Ya pasó eso? Tengo entendido también que están haciendo los procedimientos para tener la patente tanto en Chile como en el mundo. Cuéntanos en qué fase está. El proyecto se inició aproximadamente hace 2 años con el apoyo de un proyecto de CONICET, Newton Picard, y lo que hemos logrado hasta la fecha, en 2 años de desarrollo, es lograr en forma precisa poder fabricar los vasos sanguíneos ingenierizados, ¿ya? Mediante este robot que hemos desarrollado, que está en proceso de propiedad intelectual. Tenemos una solicitud de patente internacional actualmente, y lo que viene en los próximos 12 meses es perfeccionar la técnica de producción automática de vasos sanguíneos. También en paralelo estudiar distintos tipos de células madre, que pueden ser de médula ósea, tejido adiposo. No sabemos cuáles funcionan mejor para poblar las células de un vaso sanguíneo. La materia prima, están viendo todavía cuál es la mejor materia prima para hacerlo. Exacto, porque lo que queremos es que las células se diferencien a tejido endotelial y fibroblastos, que son los que componen los vasos sanguíneos. Por lo tanto, tenemos que elegir una fuente celular que sea la más apropiada para esa aplicación médica. Y esperamos que en 3 a 4 años, después de todos estos desarrollos del vaso sanguíneo en sí, del robot para producir y de la fuente celular más apropiada, esperamos que en 3 a 4 años podríamos estar haciendo las pruebas con los primeros pacientes, mediante un estudio clínico diseñado seriamente para la evaluación de esta enfermedad. ¿Ustedes tienen pensado ya, cuando tengan todos los permisos, todas las aprobaciones, para ofrecerlo al mercado solamente en Chile? ¿Ya están pensando mundialmente también ofrecerlo? La estrategia a seguir es compleja, o sea, no lo tenemos tan claro todavía. Lo primero es poder desarrollar un vaso sanguíneo funcional que sea aceptado por el paciente y que podamos producirlo en forma sistemática y estandarizada. Segundo, ver si este vaso sanguíneo es funcional en un paciente. Entonces, lo que podemos hacer es, como se trata de una tecnología de clase mundial, o sea, no solamente aplicable en Chile, sino en todo el mundo, podemos desarrollar un prototipo mínimamente funcional que pueda ser licenciado a partners internacionales que puedan proseguir con estudios clínicos fase 1, 2 y 3, que es como la línea farmacéutica que requiere investigación clínica. Otra posibilidad es que nosotros mismos hagamos el estudio clínico con muchos pacientes y poder determinar la eficacia y seguridad de este tratamiento. Entonces hay varias alternativas, o podemos avanzar parcialmente la tecnología para que terceros puedan invertir y seguirla desarrollando en el futuro, o nosotros seguir la vía de estudios clínicos acá en Chile. Hablamos de un tema que siempre es incómodo, pero que siempre también sale a discusión, que son los costos. Este procedimiento que ustedes están en etapa de desarrollo, ¿puede ser más barato que el que hay actualmente? Puede ser quizás algo más costoso, pero con todas las innovaciones que estábamos hablando, es un costo más alto que justifica a su juicio cuál es la realidad y que obviamente también entra a discusión cuando ya puedan ofrecerlo a las clínicas de Chile y quizás del mundo. Sí, nosotros estimamos que la producción del vaso sanguíneo per se, en un tamaño estándar, podría costar entre $1.000 y $3.000. Para poder poblarlo con células madre, también hay procesos de obtención de células madre que pueden costar $2.000 o $3.000 más, por ejemplo, la obtención de células de médula ósea.
y el procedimiento quirúrgico que va asociado al bypass. Entonces, en total esto podría costar entre $12.000 y $15.000 como intervención completa, pero el vaso sanguíneo propiamente tal podría costar entre $2.000 y $3.000. Ahora, ¿cómo se beneficia el paciente? Es lo que yo te mencionaba, que en algunos casos los pacientes no son candidatos a utilizar sus propios vasos sanguíneos, y en ese caso, aunque no es un tema económico, es un tema de dónde sacamos un vaso sanguíneo que el paciente pueda utilizar, y esto se plantea como una alternativa especialmente en esos casos. Claro, porque gente puede decir, bueno, $12.000 puede ser algo costoso, pero claro, ante eso y que no hay otra opción, ahí entonces uno ve el beneficio. Exacto. Entonces, ahora, si esto se profesionaliza y se escala, la economía de escala, o sea, la economía de escala podría llevarnos a tener precios más competitivos. Si se produce masivamente a nivel mundial, esto puede ser más económico. Claro, como sucede con la tecnología en distintos sectores. Me queda poco tiempo, Oscar, y quisiera hacerte una pregunta más allá de la innovación de ustedes. Es este inserto que hubo en distintos diarios hace un par de semanas, una gran comunidad de científicos que mencionaba que los distintos gobiernos, no solamente actual, sino que los anteriores, se habían olvidado simplemente de la ciencia y hayan preferido la ignorancia. ¿Tú estás de acuerdo, estás a favor o en contra de esa postura? ¿Cómo ves el tema del apoyo gubernamental, el apoyo del sector privado a la ciencia de Chile? Lo podría separar en dos partes. El apoyo a la ciencia ha sido creciente en el tiempo. Hay varios fondos de innovación, de investigación científica que han ido aumentando en el tiempo. Creo que aún nos falta como país inyectar más inversión pública y privada. Y la segunda parte es la condición laboral de los científicos en Chile. Creo que el Estado ha hecho grandes esfuerzos en profesionalizar y aumentar la cantidad de expertos chilenos formados en el extranjero. Sin embargo, la mayoría de los fondos públicos no contempla, por ejemplo, que este profesional o científico sea contratado. Entonces hay temas laborales asociados a las condiciones en las cuales los científicos se encuentran. Creo que de todas maneras tienen que ser mejorados. O sea, no sacamos nada con formarlos acá o formarlos afuera, si después, cuando ya terminen sus estudios, no tienen trabajo o no son contratados de vuelta. Exacto, muchos de ellos son contratados por proyecto. Y eso es lo que ellos usualmente reclaman con toda razón. Creo que como país, como academia, como industria, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en resolver la situación de nuestros científicos en Chile. Exacto, porque si se mejora esa situación es en beneficio de todas las personas, no solamente en Chile y el mundo. Y por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, que si algún día usted o yo ojalá no sea, necesita una cirugía de este tipo vascular, una solución es la que ustedes están planteando. Ojalá que tengan éxito en el desarrollo de su proyecto. Oscar Solar, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Bueno, y con esta innovación en la medicina, esta vez de las cirugías vasculares, terminamos la agenda de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.